Bien, hermanos, ¿qué estamos mirando acá? Yo coloqué esa tabla de pH o de porcentaje de hidrógeno, así se llama. Eso es lo que habla de lo que es alcalino y lo que es ácido, ¿no? Y estaba diciendo que la tabla mide del 0 al 14, siendo el número 7 el número neutro. Más de 7 es alcalino, menos de 7 es ácido. Aquí vemos el pH de la sangre, que es ligeramente alcalino. La sangre tiene un pH ligeramente alcalino. ¿Por qué es importante esto? Bueno, en enfermería se utiliza mucho, hay un capítulo exclusivo en enfermería de pH. Porque cuando un paciente es asmático y llega con una crisis asmática, al no poder entrar oxígeno no puede sacar carbono. ¿Y qué va a pasar con la sangre? Va cambiando hacia acidez. Entonces ahí se decide con el paciente qué tipo de solución se le pone por las venas. No se le puede poner una solución de sodio, sino una solución de potasio. Porque el potasio es alcalino, el sodio es ácido. No sé si me doy a entender. Entonces solamente con la solución de potasio ya el paciente empieza a sentirse mejor, ¿no? Porque le está cambiando el pH. ¿Por qué dijimos esto? Porque, ¿a qué me quiero referir? ¿No? Esta es nuestras glándulas salivares, ¿no? La maxilar, la submaxilar y la lingual viene siendo esta. Entonces esta está por dentro de la boca. Y aquí cada glándula produce amilasa salivar para los carbohidratos, para romper los carbohidratos en aminoácidos, para colocarlo en glucosa directamente. Aquí vemos que la saliva tiene un pH de 6 a 7, ¿no? La bilis tiene un pH de 7.8, ligeramente alcalino. Si usted ve la saliva no es tan difícil, esta a veces hace un poco alcalina. El pH del estómago es menos 0.8, quiere decir que está en la tabla en la parte más baja. Es bastante ácido y fue creado así, por eso usted ve las paredes del estómago como lucen, arrugadas, y el estómago tiene una serie de músculos, ¿no? Que se contraen cuando uno come y empiezan a moverse. ¿Ha escuchado alguna vez el estómago hablando? ¿Cómo le dice? Le dice, ¿y de qué? Entonces le empieza a gritar. El estómago empieza a hacer movimientos, ¿no? Así que el estómago es bien ácido, por eso Dios colocó, ¿no?, que la saliva bajara un poquito de bicarbonato, porque si sube un poco el ácido de ahí, el bicarbonato la aplaca un poco el ácido alcalino, y colocó un páncreas acá para que cuando la solución de ácido salga del estómago con comida, él produzca bicarbonato y aplaque un poquito, ¿no? Entonces, esto está bien pensado, ¿no? Demasiado bien. Aquí vemos que el pH de la solución de páncreas, ¿no?, es un pH de 8 a 8.3, es bastante alcalino, porque lo que baja de acá es muy ácido. O sea, ven el orden que Dios colocó, y sigo insistiendo en el orden porque la lectura que leímos es si se desorganiza la digestión. Si se desorganiza, eso es un peligro desorganizarlo. El intestino delgado contiene un pH de 7.5 a 8, también alcalino, y puede ver que casi todo es alcalino, menos el estómago, ¿no? Gracias a Dios. Ahí se produce en el estómago la pexina, que es una enzima. El páncreas produce pancreatina, que es una enzima también, que tiene la pancreatina. La pancreatina tiene proteasa para la proteína, lipasa para las grasas y amilasa para los carbohidratos. Tiene 3, ¿no?, enzimas para lo que estamos comiendo. Y el intestino delgado tiene peptidasas. Peptidasas son proteínas para romper, enzimas para romper las proteínas. Y así completar el trabajo que comenzó con la pexina, la peptidasa lo termina. Y así se digieren las proteínas, ¿no? Las proteínas es una cadena de aminoácidos juntas que se van rompiendo en pedacitos. Esta es nuestra digestión. Ahí la bilis tiene un pH de 7.8 y ha visto que casi todo es un pH alcalino que tiene nuestro cuerpo. Entonces, la secreción gástrica durante el periodo de interdigestión, quiere decir que usted come ahora y va a comer 6 horas después, ahí hay un periodo de interdigestión. Durante el periodo de interdigestión, entre las dos digestiones, la actividad digestiva de cualquier lugar del tubo digestivo es escasa o nula. ¿Escuchó esa palabra?
¿Se pudo escuchar eso? ¿O no? Vamos a leerlo otra vez. La actividad digestiva en cualquier lugar del tubo digestivo es escasa o nula en el periodo entre una comida y otra. ¿Qué le está diciendo ahí? Si es nula. Exacto. Recuerden lo que dice en el Espíritu de Profecía, que las comidas deben ser separadas y que no debe comerse entre comidas. Esto es una buena razón para entender que fisiológicamente, porque ella mandó que cada miembro de la iglesia tiene que saber fisiología médica, de que es así, escasa o nula, porque no se debe comer entre las comidas. Porque si coloca comida ahí, eso entorpece todo, y usted está diciéndole, necesito que me dijeras esto, y entorpece la digestión. Esto se limita, dice, a secretar escasos mililitros de jugo gástrico por hora. Casi toda esa secreción corresponde a unas células, ¿no?, que están dentro del estómago, lo que significa que está formada sobre todo de moco. En la interdigestión, lo que se produce es moco. No se produce ácido ni enzimas, sino moco para seguir protegiendo todo el sistema completamente. Ahora bien, por desgracia, los estímulos emocionales fuertes, ¿se escuchó la palabra emociones? Fuertes suelen aumentar la secreción gástrica interdigestiva hasta 50 mililitros. Las personas que son muy nerviosas y tensas siempre tienen acidez, ¿no? Están aumentando los ácidos en el periodo interdigestivo, ¿no? Solamente por situaciones emocionales. Por eso el librito, yo se lo envié a varias personas aquí, el librito de las emociones y los problemas de la digestión que hizo Harvard para entender mejor esta situación. Así que 50 mililitros o más por hora de un jugo muy ácido, péptico, que es para romper proteínas, y por un mecanismo muy similar a la fase cefálica, o sea, cuando dice cefálica es en el cerebro. Tenemos una fase de la digestión aquí y otra fase de la digestión acá, porque son dos cerebros separados. Dice al comienzo de una comida, porque cuando usted ve lo que se va a comer, el cerebro empieza a mandar informaciones, por ahí viene proteína, vi que había grasa, vi que había esto, y empieza a decir. Inclusive con el olor solamente, ya el estómago empieza a dar respuesta de estimulación, porque el cerebro lo hace. Así que este aumento de la secreción secundaria a estímulos emocionales parece ser uno de los factores etiológicos o de origen que contribuyen a las úlceras pépticas, tal como se expondrá en el capítulo 66, que no vamos a tratar ahora. Pero ahí, por eso el médico cuando ve a un paciente que es muy nervioso y tiene ya gastritis, el problema es el sistema nervioso, que está muy nervioso. Si se toma serotonina, ¿cree que se quita eso? Si se toma el mood boosting, que ayuda a subir la serotonina, pues eso es lo que yo le doy a los pacientes que tienen gastritis por nervios. Le doy algo que le suba la serotonina, que le quiten los nervios. Es muy sencillo. Entonces, mire, secreción pancreática. El páncreas está situado, dice, detrás del estómago o paralelo a él, ¿no? Como ya lo vimos en la figura. Y es una glándula compuesta de gran tamaño, con una estructura interna que parece, ¿no?, la que mostramos nosotros, a las glándulas salivares. Los ácidos pancreáticos, que es donde se produce las enzimas de páncreas, secretan enzimas digestivas pancreáticas y tanto, dice, los conductos pequeños como los conductos mayores de mayor calibre tienen grandes cantidades de bicarbonato de sodio. Quiere decir que el páncreas trabaja mucho aplacando lo que viene del estómago, produciendo bicarbonato para aplacar el ácido que llega del estómago. El páncreas también secreta insulina, pero el tejido pancreático que lo hace no es el mismo que secreta los jugos pancreáticos, es otro. Se llama las células beta del páncreas, ¿no? La insulina se secreta directamente hacia la sangre, no al intestino. ¿Vio esto? Quiere decir que esta glándula pancreática es una glándula de secreción hacia el intestino y hacia la sangre también. Hace dos funciones. Las glándulas salivares solamente saliva para el intestino, las otras glándulas hacen trabajo para el intestino, pero el páncreas es una glándula que le llaman exocrina, trabaja para afuera, y endocrina, trabaja para adentro. Es la única glándula que tenemos que hace esto. Entonces, además de que el páncreas es el que digiere los carbohidratos, el páncreas le manda insulina a esos carbohidratos para poder asimilarlos a la sangre entonces, ¿no?
Dice, no, aquí dice, están dispersos, dicen islas. Estos islotes, dice, podrán darse en detalle en otro capítulo, ¿no? Habla de otras cosas también. Se produce lo que se llama el glucagón por las células de páncreas también. O sea, mi azúcar está muy baja, entonces él produce el glucagón para que me suba. O sea, el páncreas está pendiente de nosotros las 24 horas. Enzimas digestivas pancreáticas. La secreción pancreática contiene múltiples enzimas destinadas a la digestión de 3 clases principales de alimentos. Proteínas, produce proteasas, hidratos de carbono, son amilasas, y las grasas que se llaman lipasas para las grasas. Mire, hay enzimas pancreáticas que venden en la tienda de productos naturales. La mayoría son hechas de cerdo, porque el cerdo es el animal que más grande tiene el páncreas. Le estoy diciendo esto porque cuando usted oiga enzimas pancreáticas, vea la parte de atrás los ingredientes. Y hay unas que se llaman enzimas pancreáticas hechas vegetarianamente. Ya se llaman vegetable pancreatin, ¿no? Ahí la pueden conseguir. Dice que esto desempeña un papel importante en la neutralización del quimo o el ácido que viene del estómago, lo neutraliza, ¿no? El que llega del estómago cae en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, donde está el páncreas conectado. Las enzimas proteolíticas, la palabra lo dice, proteo es proteína y lisis es destrucción de las proteínas. Esas enzimas proteolíticas más importantes del páncreas son la trixina, quimotrixina y la carboxilopeptidasa, ¿no? Se encargan de diferentes tipos de enlaces proteicos. La más abundante de todas ellas es la tripsina. Eso lo van a encontrar en esa fórmula también, lo va a decir. La hacen de forma vegetal también. Bien. Dice que esa trixina y la quimotrixina degradan las proteínas completas o ya parcialmente digeridas por los péptidos que están en el estómago, ¿no? Aquellos que llegan a liberar, se dice, aminoácidos que lo componen. Por otra parte, esa otra enzima llamada carboxilopeptidasa, dice, fracciona algunos péptidos en aminoácidos individuales, completando así la digestión de gran parte de las proteínas hasta el estado final, que son los aminoácidos. ¿Por qué es importante esto? Porque 20 aminoácidos tienen que ser separados porque el cuerpo usa aminoácidos para cada lugar de nosotros. Y el páncreas que se encarga de ese trabajo, un trabajo bastante fuerte. Las enzimas pancreáticas también que digieren los hidratos de carbono se llaman las amilasas pancreáticas, que rompen los almidones hasta glucógeno, ¿no? A hidratos de carbono, salvo la celulosa que no los rompe, hasta formar disacáridos, que son 2 moléculas de glucosa y algunos trisacáridos. Usted dice, bueno, no estoy aprendiendo mucho. Lo que le quiero decir es la importancia del intestino y cómo nosotros lo sanemos, el intestino, del abuso que ha sido cometido en él, para que entendamos que si no se puede digerir lo que comemos, estamos comiendo, pero no estamos haciendo asimilación de nutrientes. Y entonces estamos padeciendo de diferentes tipos de enfermedades solamente porque no nos llegan los nutrientes necesarios para poder trabajar con eso. Así que la lipasa pancreática, que es la enzima que rompe las grasas, ¿no? La hidroliza se llama ahí. Esta grasa neutra en ácidos grasos o monoglicéridos, que es una molécula de grasa solamente. El colesterol, esterasa también trabaja en esto, sobre los ésteres de colesterol. Supongamos que la persona tiene el colesterol alto y no hace una buena digestión pancreática de las grasas con la lipasa. Entonces el colesterol nunca se va a desaparecer. Si el páncreas no trabaja, él va a seguir elevado como quiere. Entonces, concluyendo, los almidones son llevados a glucosa por la amilasa, las grasas son llevadas a glicerina, ¿no? O ácidos grasos, y la proteína es llevada hacia aminoácidos. Eso en conclusión es lo que hace el páncreas, que digiere a esos 3 señores de acá. Entonces, ¿no? Eso es lo que hace esa enzima. Ahora bien, secreción de bilis en el hígado, funciones del árbol biliar. Una de las muchas funciones del hígado consiste en la secreción de bilis, en grandes cantidades que oscilan de 600 a 1000 miligramos al día. La bilis ejerce funciones importantes en nosotros, ¿no? Y vamos a verlas. En primer lugar, la bilis desempeña un papel importante en la digestión y absorción de las grasas. No porque contenga ninguna enzima, la bilis no tiene enzimas, son sales,
que digiera, sino porque los ácidos biliares cumplen dos misiones. Ayudan a emulsificar las grandes cantidades de grasa, las parten en pedazos pequeños, ¿no?, en los alimentos y lo convierten en múltiples partículas diminutas que son aquí atacadas por las lipasas secretadas en el jugo pancreático. O sea, la bilis lo que hace es romper las grasas en partes más pequeñas y la lipasa viene y termina la digestión. Lo segundo es que favorece la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas a través de la mucosa intestinal. En segundo lugar, la bilis sirve como un medio de excreción de varios productos de desechos importantes procedentes de la sangre. Entre lo que se encuentra la bilirrubina, un producto final de la destrucción de la hemoglobina, que está en los glóbulos rojos, y el exceso de colesterol. Quiere decir que si mis órganos digestivos están bien, el exceso de colesterol se encarga la bilis de eliminarlo. No hay que tomar medicamentos si el órgano está trabajando saludablemente. Ahora bien, interesante, cada 120 días los glóbulos rojos pasan por el órgano llamado vaso. El vaso los examina y dice, wow, tú estás muy viejito y no vas a poder seguir trabajando transportando oxígeno y carbono. Y lo que hace entonces es que lo envía a botar y lo bote por medio del hígado. Entonces el hígado lo mezcla con la bilis y entonces lo expulsa hacia afuera. Y entonces cuando el riñón lee y está contando los glóbulos rojos y dice, wow, hay pocos acá. Entonces el riñón envía una señal a la médula ósea que se llama eritropoyetina, le dice, necesitamos glóbulos rojos. Y entonces la médula ósea empieza a producir glóbulos rojos. ¿Usted ve la comunicación que hay en nuestro cuerpo? Si se desorganiza la digestión, el paciente sufre hasta de anemia. ¿Estamos viendo esto? Sufre de colesterol alto, de triglicéridos, de todo eso, porque está desorganizada la digestión. Y yo insisto en esto todavía porque hay que ordenar la digestión, hay que organizarla. Entonces, ¿cómo eso lo vamos a hacer? Vamos a hablar del sistema linfático. Le di mucho énfasis al sistema digestivo porque lo tiene, porque tiene mucha importancia en nosotros. El sistema linfático es diferente. En Historia de la Redención, en el capítulo 2 que habla de la creación, dice acá, después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, ¿no?, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y todos los seres vivientes que había en ella. Entonces dijo Dios a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosamente simétrico, era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de los hombres que hoy habitan la tierra. El doble de estatura. ¿Usted se imagina? Era grandote. Hay algo interesante acá. Dice, su tez no era blanca ni pálida. ¿Escuchó esa palabra? No era blanca ni pálida, sino sonrosada y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Se veía rosado, rozagante. ¿Cómo estaba esa circulación de él? ¿Y cómo estaba su sistema digestivo? ¿Se dañó después que pecó? Quiere decir que él tenía una tez bastante interesante, ¿no? Dice que Eva no era tan alta como Adán, su cabeza se alzaba un poquito. Voy a volver otra vez porque me puse a... ¿no? Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Ya saben por qué Adán dijo, wow, esto es mío. De una manera muy bonita, ¿no? Miren, hermanos, fisiología médica, esta es la más moderna de ahora. Aquí habla el capítulo 1 de cómo se organiza el cuerpo humano en el medio interno. Las células como unidades vivas del cuerpo, las células, las unidades vivas. La unidad viva básica del cuerpo es la célula. Cada órgano es un agregado de muchas células. Claro está, ¿no? De diferentes que se mantienen unidas mediante estructura de soporte intercelular. Quiere decir que el hígado está hecho de muchas células hepáticas, el intestino está hecho de muchas células intestinales, el riñón de muchas células renales y cada órgano tiene una formación de células que componen órganos, ¿no?
Cada tipo de célula especializada, adaptada para realizar una o más funciones concretas. Por ejemplo, los eritrocitos son llamados los glóbulos rojos, ¿no? Y dice que los eritrocitos, cuya cantidad aparentemente, no, aproximadamente es de 25 billones de células rojas que tenemos. Son muchas, ¿eh? Es la cantidad mayor que tenemos nosotros en el cuerpo. 25 billones de células rojas para poder transportar ese oxígeno que respiramos y el carbono que exhalamos, ¿no? Así que estos transportan el oxígeno de los pulmones a los tejidos, aunque los eritrocitos son las más abundantes entre todas las células corporales. Hay, dice, 75 billones de células más de otros tejidos que realizan funciones diferentes. El cuerpo tiene un conjunto, dice, que toma más o menos unos 100 billones de células en el cuerpo. Entonces, las células son importantes. Recuerde que cada vez que comemos, estamos comiendo para alimentar las células. Esas están esperando nutrientes para seguir viviendo. Entonces, la microcirculación y el sistema linfático, que vamos a hablar de él. Intercambio de líquido capilar y líquido intersticial y flujo linfático. El principal objetivo de la microcirculación, el transporte de nutrientes hacia los tejidos, es la eliminación de los restos celulares. La célula tiene que ser eliminada cuando va muriendo. Menciona que cada tejido controla, la mayoría de los casos, su propio flujo sanguíneo, dependiendo de sus necesidades individuales. Es una cuestión, ¿no?, que se trata en otro capítulo. Entonces quiero mostrarle esto. Estos son células, ¿no?, que tienen cerebro, tienen aparato digestivo, tienen riñones, tienen todo las células de nosotros. Y esas células, cuando comen comida, ¿qué hacen? Eliminan desechos, ¿sí? Y entonces la sangre le lleva la nutrición a todas las células, se la da, y luego entonces acá las venas retornan, ¿no?, la sangre sin oxígeno y sin nutrientes, pero esas tuberías blanquecinas que están acá son los linfáticos. ¿Qué hacen ellos? Recoger todo lo que las células botan. Los tóxicos que eliminan hacia afuera, ese sistema linfático lo va llevando. Y va llevando eso a la basura, ¿no? A botarlo a la basura. Es como el drenaje de las aguas negras de nosotros, que no la queremos en la casa, queremos que se vaya y sea trabajada por otro lugar. Pero el sistema linfático también es llamado sistema inmunológico, ¿no? No tan solo quita los desechos, sino que hace esto. ¿Usted sabe cómo se llama aquí el departamento que trabaja con basura y todo? ¿Quién me dice? Es muy interesante cómo le llaman en inglés. Le llaman, ¿quién lo dijo? Departamento de Sanitation Department. ¿Sí? Departamento de Sanidad. Quiere decir que usted dice, pero eso es basura, eso es lo que van a botar. Dice, ¿y si la dejamos en tu casa? ¿Cómo estaría el cuerpo si guarda toxinas? Entonces, por eso es importante limpiar el sistema linfático. Porque muchas veces, una persona que no haga nada de movimiento, que no camine, que no sude, tiene un sistema linfático estancado. Quiere decir que está con las aguas negras llenando sus tejidos. Entonces, estas son las arterias, ¿no?, que van nutriendo las células y el sistema linfático recogiendo los tóxicos que esas células han eliminado. Entonces, el capítulo 14 habla acerca de esa circulación. La función de la circulación consiste en atender las necesidades del organismo, transportar nutrientes hacia los tejidos del organismo, a las células, transportar los desechos, transportar las hormonas de una parte del organismo a otra y en general mantener el entorno apropiado de todos los tejidos, ¿no?, nuestros y del organismo para lograr una supervivencia y funcionabilidad óptima para las células. Entonces, la velocidad del flujo sanguíneo, la sangre cuando el corazón la impulsa, que controla principalmente la respuesta de su necesidad de nutrientes, dice, en algunos órganos, como los riñones, la circulación sirve para las funciones adicionales. Por ejemplo, el flujo sanguíneo de los riñones es muy superior en sus necesidades metabólicas y está relacionado con la función de
¿de qué? De excretar, ¿no? Excretora, y exige que se filtre, dice, en cada minuto un volumen de sangre. Quiere decir que el riñón cada minuto está recibiendo la sangre completamente y él está filtrando, filtrando y sacando todo lo que es tóxico de nuestro cuerpo. ¿Mm? ¿Quién se le envía a los riñones esa toxicidad? El sistema de Sanitation Department, sistema de sanidad, el sistema linfático. Bombeo causado por la compresión externa intermitente de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos, perdón, quiero enfatizar. Los vasos linfáticos, ¿por qué? Mire, las venas reciben la sangre de las arterias y las arterias siguen empujando, entonces siguen empujando las venas para llevar la sangre, ¿no?, al desecho. Pero los linfáticos no tienen nadie que los empuje. Entonces, por eso, una persona que está acostada en una cama en un hospital, que no se ha parado por varios días, empieza a acumular el linfático y se empieza a inflamar. ¿Y qué hace muchas veces? Lo que ustedes no saben. En las madrugadas, en los pacientes que están en coma totalmente, o a veces le ponen un matres o un colchón que vibra completamente, o le ponen botas en las piernas que se inflan y empiezan a apretar los linfáticos. Y muchas veces, estos que tienen mucho tiempo ya en coma, lo que se hace es que en las madrugadas, cuando no hay familia ni nada, empiezan enfermeras especializadas a darle masaje en el cuerpo completo. Entonces, por eso existen los masajes de drenaje linfático en muchas personas. Porque hay que drenar, si el paciente no tiene movimiento, el linfático se estanca. Porque el linfático trabaja con el movimiento solamente. Y esto es muy importante. ¿Qué hace esto? Con la contracción de los músculos esqueléticos, moviendo la caja ósea, se mueve el linfático con el movimiento de cada parte del cuerpo, con las pulsaciones de las arterias cerca de donde hay linfático, ahí también se hace, con la compresión de los tejidos por objetos situados fuera del cuerpo. Cuando usted le da un masaje, usted se mete en una silla de esa que se mueve y que hay unas bolitas que van moviendo, dando a veces vibración, se mueve el linfático. Y la bomba linfática es muy activa durante el ejercicio, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. La bomba linfática es activa durante el ejercicio, aumentando el flujo linfático 10 a 20, dice, a 30 veces, mientras que el flujo linfático se vuelve lento en los periodos de reposo. Quiere decir que este plan necesita ejercicio. No solamente comer bien y ¿no?, estas cosas, pero si no hacemos ejercicio, el linfático se queda. Porque cuando usted entre lo bueno, lo malo será expulsado. Y mientras más cosas malas saque, por eso muchas personas cuando está haciendo la desintoxicación, ay, me fue muy mal en ella porque no hicieron ejercicio. Solamente era sacando basura y la acumuló en lugares que le causaron molestia. No, cuando hice esa desintoxicación me pasó esto, me pasó lo otro, me puse peor, porque no se hizo ejercicio. Los 8 remedios de Dios tienen que hacerse todos durante un proceso como este, ¿no?, de cambiar un estilo de vida. Aquí vemos el corazón cómo trabaja. Las arterias son las rojas, ¿no? Salen completamente. La única arteria que maneja sangre hacia los pulmones son las arterias pulmonares, llevando sangre sin oxígeno. Cuando el corazón recibe la sangre que viene de las venas, entonces es enviada a todo el cuerpo, pero él lo envía a los pulmones. Entonces, la sangre sale, ¿no?, y retorna por las venas, y sale y retorna. Eso es un ciclo completamente, pasa por todos los órganos y va haciendo esa función. Aquí vemos las células tienen todo lo que tenemos nosotros, ¿no? Este es el sistema digestivo de las células, este es el cerebro de la célula también tiene riñones, tiene pulmones que son las mitocondrias donde respiran ellas, o sea, tiene todas esas funciones. ¿Y qué necesitan ellas? Que no le llevemos tóxico, que le llevemos sangre pura, para que ellas puedan vivir bien. Entonces, cuando la persona no hace nada de ejercicio, todas las toxinas están ahí y las células se van intoxicando también. ¿Qué es lo primero que un médico examina? Pongamos el ejemplo de una mujer que va a hacerse un examen. ¿Dónde el médico pone la mano? Si va a hacer un examen de los senos. ¿Quién me dice? ¿No le han palpado las axilas? ¿Le palpan las axilas? Porque ahí están los linfáticos de los pechos. Entonces él va buscando y si hay una bolita dice, hay que ver por qué esa bolita se produjo, porque quizá el seno está eliminando mucho tóxico. ¿Vamos entendiendo?
Entonces, ¿dónde más lo palpan a nosotros? Por acá. Buscando linfático, el linfático acá detrás de la oreja, si hay una infección de oído. O sea, siempre van buscando un linfático, porque el linfático indica aquí hay problemas. Muchos problemas. Si no, le buscan los linfáticos de la ingle. O sea, siempre el médico va palpando buscando linfáticos, porque si hay linfáticos, señala que hay un problema en el órgano. Esto es muy importante. Entonces, cuando usted limpia el linfático, no van a encontrar nada, ¿no? Que se ha acumulado ahí. Entonces, las células que hacen, comen y eliminan. O sea, para adentro y exo, botando ya las toxinas. Eso lo hacen todas las células de nuestro cuerpo que tienen núcleo, que tienen sistema digestivo, todo eso lo hacen. Comer para vivir. ¿Y nosotros comemos para qué? Para las células de nuestro cuerpo. Para eso estamos ingiriendo alimentos. Así que volvemos a poner la imagen, que ya la explicamos. Este es el sistema linfático, ¿no? Vemos linfáticos acá, ese para investigar cómo está la garganta. Aquí para ver cómo está el oído, si hay alguna infección. Acá, porque todos esos linfáticos recogen la linfa de acá. Entonces, así cada linfático que aparece en el cuerpo lo dirige al médico a investigar el área donde se encuentra, ¿no? Entonces, ese sistema está incluido en la desintoxicación. El programa de desintoxicación incluye desintoxicar el sistema linfático. Es sumamente importante esto. Entonces, ahí vemos el sistema linfático y los nódulos, como venimos hablando, ¿no? Eso es lo que pasa. Este dato lo saqué del Instituto Americano de Cáncer. Ellos le dan importancia al sistema inmunológico, que no es más que el sistema linfático. Eso es una de las cosas más investigables para investigar cáncer, investigar el sistema linfático. Sumamente importante. Así que el sistema linfático, ya lo venimos repitiendo, ¿no? Donde vea todo esto, esos son nódulos linfáticos, ¿no? Donde la linfa entra completamente, ¿no? El linfático recibe, y el linfático lo que tiene son millares de células blancas que son destructoras de la basura. Destruye todo el mal aquí adentro y luego lo deja salir. Cuando el linfático cierra las puertas y solamente de entrada, es porque la lucha es muy grande, ¿no? Cuando usted ve que una persona tiene un nódulo linfático muy inflamado, entonces la lucha es tan grande que él prefirió cerrar y no dejar pasar la basura hacia adelante para que alguien no. Y entonces él se sacrifica. Es triste que muchas veces le echan la culpa a los linfáticos y lo primero que hace un médico es llevárselo. Así que esa área ya se quedó sin linfáticos, en vez de limpiarlo, ¿no? En vez de ayudarlo a la lucha. Entonces, ¿qué pasa casi siempre cuando hay infecciones de la garganta y los linfáticos están muy alterados? Que lo que se da son antibióticos. ¿Qué hace el antibiótico? Que cuando penetra el cuerpo y penetra aquí, empieza a destruir el mal también y el linfático va bajando. Aunque yo no estoy de acuerdo con esto, pero porque hay formas de limpiar el sistema linfático que son muy diferentes a esto. Entonces aquí vemos las dos cosas. El linfático, tanto de abajo como de arriba, cuando llega, es filtrado por unos nódulos y llega a la vena antes de llegar al corazón. Pero el linfático no camina junto con esto, sino que va al final ya y drena en la vena que entra al corazón a llevar la sangre ya sin oxígeno. Ahí él drena los tóxicos. Entonces un poquito más diferente que el tóxico esté viajando por todas partes. Bien, nosotros vamos a trabajar limpiando riñones, sistema digestivo, vamos a trabajar con el linfático, ¿no? Y con los pulmones también, ¿no? Que es parte de eliminar tóxicos también. Entonces, los ayudantes de la limpieza linfática, para ayudar a limpiar el sistema linfático, esta es la comida que se usa para el sistema inmune, que son frutas y vegetales. Lo único que se come en este sistema de limpieza es frutas y vegetales. Pero nosotros vamos a ir llevando a un retorno al libro de Génesis 1:29. Pero vamos a empezar con lo que Dios hizo, porque después del pecado de Adán fue que le incluyó las plantas, así que vamos a poner las plantas y las frutas y vamos a ir quitando las plantas y dejando las frutas solamente, hasta el final. Entonces, el ejercicio es básico para la limpieza linfática y drenar todas las toxinas por medio de la piel, ¿no? El masaje linfático, si se lo quiere dar también, es un poco doloroso porque no le aprietan bastante fuerte. La hidroterapia caliente y los baños de chorros, ¿no? Golpeando completamente todas las partes del cuerpo, eso también ayuda a drenar el linfático.
El baño de barro también ayuda a drenar el linfático. Es impresionante lo que esto hace. Cuando uno se sumerge en lugares que es totalmente barro, la gente se desintoxica. Por eso, voy a decir algo, no por ofensa ni nada. Los cerdos no tienen poros. No tienen nada de poros. Y es el animal más inmundo que hay. Pero el cerdo, si no tiene esto, está más tóxico todavía. Porque el cerdo vive en el charco de lodo porque el lodo lo desintoxica a él. Mucha gente no le entiende eso. Entonces no es lo mismo un cerdo que se ha criado en el campo revolcándose en el lodo que uno que está en cemento, alimentado, bien tóxico, como es en este país. Pero el barro se necesita para desintoxicar. Y es tremendo esto. Mire, nosotros usamos el barro para un paciente que le daban diálisis y le colocamos el barro en el área de los riñones. Lo dejamos un buen rato ahí. Cuando lo quitábamos, eso olía a orina completamente. Ese barro ya tenía un olor a orina fuertísimo, ¿no? A urea. El trampolín también se usa para mover el sistema linfático, igual que si usted usara una máquina que le da vibraciones en todo el cuerpo, también así se mueve el linfático. Por eso el trampolín coopera, porque mientras usted está brincando, se está moviendo todo el cuerpo y vibrando también, ¿no? Entonces, vamos a hablar del sistema endocrino, que es el sistema de glándulas del cuerpo. El sistema endocrino, en fisiología médica, habla introducción a la endocrinología. Este es el sistema endocrino. Son gobernados desde arriba, ¿no? Aquí tenemos la tiroides y paratiroides. Tenemos entonces el timo, en algunas personas lo tienen todavía, las glándulas adrenales y las gónadas, tanto masculinas como femeninas, ovarios o testículos. Este es el conjunto de órganos netamente endocrinos. ¿Por qué se llaman endocrinos? Porque ellos producen hormonas para dentro del cuerpo. No producen nada hacia afuera, como es el páncreas que producía para dentro del cuerpo glucagón e insulina y para afuera producía enzimas pancreáticas para digerir las comidas. Este sistema endocrino es netamente produciendo hormonas para nosotros. ¿Cuál es la importancia de armonizar esto, no? ¿Cuántos sistemas vamos a armonizar? ¿Y cuáles son esos? Sistema digestivo, sistema linfático y renal. Muy bien. Bueno, pues mire, están ascendiendo. Con todo y calor. El sistema endocrino, o también llamado sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto de órganos que segregan un tipo de sustancia llamada hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo, algunas funciones. El sistema endocrino está constituido por una serie de glándulas, un conjunto de glándulas que se envían señales químicas mutuamente con el eje del hipotálamo acá arriba, hipófisis y adrenal. Las glándulas más representativas del sistema endocrino son la hipófisis, la tiroides y las suprarrenales, o glándulas adrenales. ¿Dónde están esas glándulas? Arriba del riñón hay unas glándulas que se llaman adrenales, ¿no? Y esas son glándulas muy importantes. La tiroides también y la hipófisis, que es que le envía señales a ellas. La hipófisis se deja gobernar del sistema límbico, el sistema de emociones y sentimientos. Cuando uno está muy nervioso, las adrenales producen adrenalina, ¿no? Y epinefrina, que aceleran el corazón y lo agitan, ¿no? Pero si usted tiene paz, esa glándula no va a hacer lo contrario, ¿no? Entonces aquí vemos el hipotálamo, ¿no? Entonces vemos aquí la glándula pituitaria. Quiere decir que las emociones y sentimientos se relacionan con ellas, ¿no? La glándula pineal está por acá también. Entonces tienen influencia sobre las otras producciones de hormonas en nuestro cuerpo. Entonces en este sistema de desintoxicación es para que cada día tengamos más tranquilidad en el cuerpo y el cuerpo no se queje. Conducción del niño habla de la regularidad al comer y dormir. La página 292. Dice, no se debiera pasar por alto la importancia de la regularidad de las horas para comer y dormir. ¿Escuchamos esto? Puesto que la obra de reparar el cuerpo se efectúa durante las horas de descanso. Es esencial, especialmente para los jóvenes,
que el sueño sea metódico y abundante. ¿A qué hora es que hay que estar en la cama? Bueno, la hermana contestó, hay una hermana que contestó. En el libro Hijas e Hijas de Dios, perdón, dice así, en la página 176, dice que es un mal hábito, dice dejarse controlar por el trabajo en lugar de tomar control sobre el mismo. Uno debe organizarse para no tener que desanimarse. También es malo, dice, guiarse por impulsos. Si se encuentra un libro que desea leer, en lugar de ocupar las preciosas horas del día para hacer el trabajo, que se sienta a leerlo, el trabajo será descuidado. Por otra parte, que nadie se habitúe a estar levantado después de las 9 de la noche. ¿Escuchó eso? Y dice, pues el cambiar las horas de la noche por las horas del día es un hábito destructivo de la salud. ¿Escuchó esa palabra? Destruye la salud. En estos días, hace como un mes, yo creo, yo hice un video corto que yo le mando a todos los contactos que tengo acá, mis pacientes, donde yo defendí esta postura con un libro de fisiología médica. En los libros de fisiología médica anteriores no estaba este dato de las 9 de la noche, sino en un libro de fisiología que le voy a mostrar. Así que hice un videito corto hablando y explicando de que esta señora, sin tener estudio universitario y sin haber nada escrito en su época, hasta los días de hoy, ella dijo algo fisiológico que nadie sabía. Y lo vamos a leer en un momento. Cuando los obreros que hacen trabajo intelectual se dedican a leer durante las horas, dice, las horas que debieran ser dedicadas al sueño, están perjudicando su salud, ¿no? Mire, capítulo 76, hormonas hipofisiarias y el control por el hipotálamo, ¿no? Quiere decir que el hipotálamo, que es un centro de emociones y sentimientos, puede tener influencia en las hormonas que se producen en el cerebro. Dice aquí que la hipófisis y su relación con el hipotálamo, ¿no? La adenohipófisis y los sistemas de neurohipófisis también. Dice que la hormona de crecimiento favorece el depósito de proteínas en los tejidos. Quiere decir que si yo como proteína y mi hormona de crecimiento está baja, no está pasando nada de depósito de proteínas en los tejidos míos. La hormona de crecimiento favorece la utilización de grasa como fuente de energía. Si mi hormona de crecimiento está baja, yo no utilizo las grasas, sino que la deposito y la guardo. Y no la utilizo como fuente energética. La hormona de crecimiento estimula el crecimiento del cartílago y el hueso. Una persona que tenga desgastado el cartílago o los huesos no se va a reparar si su hormona de crecimiento está baja. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora bien, la hormona de crecimiento ejerce varios efectos metabólicos, ¿no? Y menciona que además de afectar el crecimiento general, la hormona de crecimiento ejerce múltiples efectos metabólicos, como el aumentar la producción de proteínas en casi todas las células del organismo, favorece la movilización de los ácidos grasos, de tejidos adiposos e incrementa la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre y potencia así el uso de esas grasas como fuente energética. Es la hormona de crecimiento que hace esto. ¿Qué otra cosa hace? Disminuye la cantidad de glucosa. ¿Sería bueno para un paciente diabético? Que le disminuya la cantidad de glucosa en todo el organismo. Así pues, la hormona de crecimiento estimula la formación de proteínas, dice, la utilización de los depósitos de grasa o lípidos y la conservación de los hidratos de carbono. Quiere decir que guarda energía también. Sin esa hormona de crecimiento, esto no se da. Entonces, después de la adolescencia, la secreción de la hormona de crecimiento disminuye lentamente con la edad y en última instancia alcanza un 25% del nivel de la adolescencia en una edad muy avanzada. La secreción de hormona de crecimiento sigue un patrón pulsátil, ¿no? Es como el pulso, dice, con ascensos y descensos.
No se conocen los mecanismos exactos que controlan su secreción, pero sí existen diversos factores relacionados con la nutrición. ¿Escuchó esto? Nutrición y estrés, que la estimulan. ¿Qué dijimos que estimulaba? La nutrición y el estrés. Especial cuando existe un déficit grave de proteínas, ¿no? La hipoglucemia o una baja de azúcar muy fuerte, ¿no? De concentración de azúcar y de ácidos grasos, el ejercicio, la excitación y los traumatismos también hacen que esa hormona actúe. Esa hormona se secreta, ¿no? Es secretada por el estómago antes de las comidas. ¿Escuchó eso? Quiere decir, cuando usted se da un trauma, se da un golpe o se corta, ¿quién repara el tejido? Las hormonas de crecimiento. Son las que multiplican las células, los reparan. Pero cosas que afectan, vamos a ver ahora. Dice que asciende de forma característica durante las 2 primeras horas de sueño profundo, ¿no? Ahí es que se produce la hormona de crecimiento. Entonces vemos la hormona de crecimiento, mire. Cuando usted hace ejercicio, la hormona de crecimiento sube, ¿no? Usted ve 8 de la mañana hasta 12 del día, pero cuando dan las 8, 9, empieza a subir la hormona de crecimiento durante el sueño. Y eso no lo sabía ningún médico, absolutamente hasta ahora. Y lo dijo en los 1800. Y después dicen, ¿y cómo esa señora? Digo, fue inspirada por Dios. Nadie sabe estas cosas que el médico no sabía, porque lo tiene que hacer científicamente investigado para llegar a conclusiones. Así que eso sucede. Variaciones típicas de la secreción de la hormona de crecimiento, dice, a lo largo del día, que demuestran el efecto especialmente potente del ejercicio intenso en la secreción de esta hormona. Y la elevada secreción de la hormona de crecimiento durante las primeras horas del sueño profundo. Y es que no se pase de las 9 de la noche. Es interesante esto. Después de ahí se va a perder. Esto es importante. Entonces seguimos hablando de fisiología médica y vamos a hablar ahora de las glándulas adrenales. Esas glándulas adrenales están arriba del riñón, ¿no? Y las necesitamos mucho. Si usted quiere tener energía para despertarse en la mañana, necesita la glándula adrenal. Si su glándula adrenal está baja en producción, entonces usted anda arrastrando los pies cuando se levanta y no puede con usted mismo. Pero si su glándula adrenal está bien, usted duerme bien en la noche y se levanta con energía. Y eso lo necesitamos activo en nosotros mismos, ¿no? Las glándulas suprarrenales o adrenales, como se llaman, se encuentran localizadas encima de cada riñón y constan anatómicamente de 2 porciones, la corteza o la cáscara y la médula, que es el interior de la glándula. Entonces aquí habla en el capítulo 77 de esas hormonas de la parte de la corteza, de las adrenales o supraadrenales, ¿no? Esta glándula que estamos hablando. ¿En qué interesa esto? Funciones de los minerales de la corteza ¿no? y la aldosterona. La deficiencia de este mineral corticoide provoca pérdidas, ¿no? ¿Qué fue? Provoca pérdidas completas de la secreción de esa corteza de la suprarrenal o adrenal, que suele causar la muerte en un plazo de 3 días. Entonces necesitamos limpiar ese sistema para que ese sistema trabaje para nosotros y no nos cause la muerte. De 3 días a 2 semanas, salvo que una persona reciba un tratamiento, ¿no? Se le dé prednisona en ese momento para que las adrenales tengan la hormona que no están produciendo y tenga ánimo, ¿no? De esto tengo un poco de experiencia con un familiar, ¿no? Que le quitaron de la pituitaria, ya no controla las adrenales, y entonces las adrenales están así, que nadie la estimula a trabajar, y hubo que darle esas hormonas, pues no tenía ánimo ni de pararse de la cama. Entonces esto es importante. Efectos renales y circulatorios de esa hormona que produce la corteza adrenal, la aldosterona. La aldosterona La aldosterona aumenta la reabsorción tubular renal del sodio y la secreción de potasio. ¿Por qué es importante esto?
Un paciente que tiene dañados los riñones no hace esto, ¿no? Y no importa lo que la adrenal haga, no lo va a hacer. Porque eso, aldosterona que produce las adrenales, y por eso yo la coloco arriba de riñones, hace que salga el sodio, porque si se queda con sodio, se infla el paciente, se llena de líquidos. Pero si deja el potasio arriba y sigue subiendo el potasio, le da un infarto cardíaco. Entonces, cuando un paciente tiene mucho potasio, los riñones están muy mal, si el paciente no va a hacerse una diálisis, el paciente puede morir por una subida de potasio. Inmediatamente el corazón se puede parar de funcionar. Por eso es que estamos dando la importancia a la desintoxicación de estos órganos, para que estos órganos trabajen para nosotros, ¿no? Y no sean sorpresivos en nuestras vidas. El exceso de aldosterona aumenta el volumen de líquido por fuera de la célula extracelular y aumenta la presión arterial también. Pero ejerce muy poco efecto sobre la concentración de sodio en el plasma de la sangre. Muy poco. Entonces, el exceso de aldosterona produce baja de potasio y debilidad muscular, y el déficit de aldosterona induce al aumento de potasio y la toxicidad cardíaca y el fallo del corazón también. Entonces, la aldosterona bien, vamos a ver aquí. La aldosterona estimula el transporte de sodio y potasio en las glándulas de sudor, las glándulas salivares y las células epiteliales del intestino. Quiere decir que ayuda a ¿cuántos órganos? Quiere decir que si nosotros trabajamos con los riñones y las adrenales, las células del intestino van a estar más saludables todavía. O sea, por eso no la dejamos fuera. Todo el sistema que estamos hablando es cooperando uno con el otro. La corteza se especializa de las adrenales en la secreción de cortisol, aldosterona y testosterona. Cuando una persona necesita, ya sea mujer o hombre, una mujer que hace ejercicio físico fuerte, lo hace diariamente, la adrenal le produce testosterona para que aumente su musculatura y tenga más fuerza todos los días. La testosterona no solamente es del hombre, ayuda a la mujer en la fortaleza muscular y ósea. La médula produce también adrenalina y noradrenalina, y estas hormonas se liberan como respuesta al estrés. Cuando la persona está estresada, la adrenalina le acelera el corazón y usted se pone alerta y quiere correr del peligro, ¿no?, a que se está enfrentando. Respuesta de estrés. Los síntomas de una adrenal es que la insuficiencia de la adrenal puede ser sin síntomas. Si la adrenal no está trabajando, usted no tiene síntomas, y en muchos casos es una emergencia médica. Incluye los siguientes síntomas: debilidad, fatiga, anorexia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento, fiebre, dolor de los músculos, de articulaciones e incluso pérdida del estado mental sano. Por eso estamos hablando de que el intestino, ahora le hablamos de que las adrenales también las necesitamos trabajar junto con los riñones para que esas glándulas me den salud mental también, así como la salud mental que me va a dar el intestino en la producción de lo que le mencioné, la serotonina, esta mañana. Crisis de las adrenales. Una crisis de adrenal produce dolor repentino de las piernas, abdomen y zona lumbar, aquí debajo. Vómito y diarrea repentinos que producen deshidratación, una baja de la presión arterial, un síncope de hipoglicemia, una baja de azúcar muy fuerte, confusión y psicosis, letargo, hipercalemia, aumenta el calcio, o hipercalcemia, perdón, que aumenta el calcio o baja, convulsiones, fiebre en causa de hipotensión, una baja de la presión, que no responde, dice, a la reposición de ese volumen de sodio, ¿no? Seguimos hablando de fisiología médica y vamos a hablar de otro órgano, que es la glándula tiroides. Esa glándula. La fórmula endocrina que se usa acá, se usa para esas glándulas que le he ido mencionando. Hay una fórmula endocrina durante el proceso de desintoxicación que ayuda a armonizar esas glándulas y darle salud. La glándula tiroides
hormonas metabólicas del tiroides, ¿no? Efectos de las hormonas tiroideas sobre mecanismos corporales específicos. Primero, estimula el metabolismo de los hidratos de carbono. Quiere decir, cuando se come carbohidratos y se digieren, la tiroides es la encargada de hacer esto, de trabajar con el carbohidrato para el metabolismo. La hormona tiroidea estimula casi todas las fases del metabolismo de los hidratos de carbono, entre ellos la rápida captación de la glucosa por las células. Si una persona tiene diabetes, la tiroides puede ayudar a que las células las reciben, si usted balancea su tiroides también en este proceso. El aumento de glucólisis, ¿no? Aumentando la destrucción de la glucosa, el incremento de la gluconeogenia, que es la producción de nueva glucosa en el cuerpo, eso lo hace la tiroides. Dice, una mayor absorción en el tubo digestivo lo produce la tiroides, el intestino necesita la tiroides para poder trabajar, con sus efectos secundarios sobre el metabolismo de los carbohidratos. Toda esta actividad obedece probablemente a la expansión general de las enzimas metabólicas celulares producidas por la hormona tiroidea. O sea que para yo captar el carbohidrato necesito la tiroides, no solamente el intestino. Entonces Dios colocó que todos se necesiten en nuestro cuerpo, que todo nuestro cuerpo coopere uno con el otro, ¿no? Y estamos hablando de la hormona tiroidea. Aumento del movimiento digestivo o motilidad digestiva. Además de aumentar el apetito, la hormona tiroidea, y el consumo de alimentos, aspecto ya dice mencionado de la hormona tiroidea, favorece la secreción de los jugos digestivos. Quiere decir que la tiroides también le dice a cada órgano digestivo lo que tiene que producir dependiendo de lo que estamos comiendo. Y el movimiento del aparato digestivo. Si una persona tiene hipertiroidismo, se asocia a menudo con diarrea, pero si no, o aumento de la hormona tiroidea que puede producir estreñimiento. Si baja la hormona de la tiroides, produce estreñimiento. Si es demasiada, produce diarrea. Quiere decir que el intestino no se mueve solo, sino que la tiroides también coopera con su movimiento. Esto es sumamente importante. La excitación del sistema nervioso central. En general, la hormona tiroidea acelera la función cerebral, pero a menudo también la disocia, ¿no? Por el contrario, la ausencia de la hormona tiroidea disminuye esta función. Las personas con hipertiroidismo son propensas a sufrir grados extremos de nerviosismo y muchas tendencias psiconeuróticas, tales como los complejos de ansiedad y preocupación extrema, ¿no? Y paranoia. Quiere decir que necesitamos en este proceso que el sistema endocrino trabaje bien con nuestro cuerpo y nuestra mente esté saludable. El efecto sobre el sueño de la hormona tiroidea. Ejerce un efecto agotador sobre la musculatura y sobre el sistema nervioso central, por lo cual las personas con hipertiroidismo producen demasiado, tienen muy estimulada, suelen sentirse siempre cansadas, aunque les sea difícil conciliar el sueño. En sus efectos excitatorios, dice, sobre cada unión de cada nervio que tenemos en el cuerpo. Por el contrario, el hipotiroidismo, una tiroides muy baja, se caracteriza por una somnolencia extrema, y el sueño se prolonga a veces por 12 y 14 horas diarias cuando estás durmiendo. Yo conocí personas queridas que le daba problema despertarse en la mañana y dormían más de 10 horas y era así que no podían pararse porque tenían hipotiroidismo. Nosotros en la iglesia, que fue a la que yo pertenecía acá en Nueva York, cuando dimos el plan todas las que sufrían de la tiroides dieron su testimonio. El pastor tiene los videos que serán presentados cuando no estemos grabando, ¿no? Pues no quiero que alguien se vaya a ofender. Porque ellos están hablando, diciendo cómo se sintieron. La presión arterial normal. La presión media suele permanecer dentro de los valores normales tras la administración de hormona tiroidea. La tiroides está bajita, usted le pone esto y la presión se normaliza, porque si no se va muy abajo. No obstante, debido al aumento del flujo sanguíneo del tejido entre los latidos cardíacos, la presión diferencial tiende a elevarse. En el hipertiroidismo se observa un ascenso de la presión sistólica de 10 a 15 miligramos de mercurio y una reducción similar de la presión diastólica, porque una se llama sístole y diástole, sístole y diástole. Esos son los dos golpes que escuchamos cuando el corazón late. Entonces,
yo no estoy pretendiendo dar una clase que no aprendamos todo esto. Yo quiero señalar la importancia de estos sistemas de armonizarlos solamente, ¿no? El efecto de las hormonas tiroideas sobre la función sexual. Para que la función sexual sea normal, la secreción de la tiroides ha de aproximarse a la normalidad. En lo que se refiere a los varones, la carencia de la hormona tiroidea provoca a menudo pérdida de la libido, mientras que su concentración excesiva causa a veces impotencia. O sea que no es tenerla alta para estar bien, sino que si la tiene demasiado alta, entonces es impotente. Y si la tiene muy baja, no funciona. Mire qué complicado es esto. Por eso queremos que con la fórmula endocrina, las glándulas endocrinas se balancean, ¿no? Y con la desintoxicación se van colocando mucho mejor. En cuanto a las mujeres, la falta de hormona tiroidea produce a menudo menorragia, ¿no? Dice, norrea, quiere decir múltiple sangrado. Es decir, una hemorragia menstrual excesiva y frecuentemente, repetidamente. Sin embargo, y aunque parezca extraño, dice, de los determinados casos de ausencia de la hormona tiroidea, dice que induce a menstruaciones irregulares y en ocasiones la falta de la menstruación. Entonces, cuando esta hormona tiroidea y la tiroides esté normal funcionando, todo encaja en su lugar y ya no hay que estar pensando, no, ay, que me llega mucho la menstruación o no me llega la menstruación, sino que se regule todo, ¿no? A la que todavía está menstruando. Aquí tenemos el hipotálamo en el mismo centro, ¿no? de los dos cerebros, ¿no? Y ahí vemos todas las glándulas que vamos a estar trabajando durante el proceso de desintoxicación, ¿no? Que el Señor nos ayude a llevarlos, ¿no? Este es el efecto del frío y otros estímulos nerviosos sobre la secreción de la tiroides, ¿no? La hormona estimulante del tiroides y la otra. Uno de los estímulos más conocidos de la secreción de la tiroides por el hipotálamo, ¿no? Y la consiguiente secreción de la TSH, hormona estimulante de la tiroides, por la adenohipófisis, como se llama, es la exposición de un animal al frío. Este efecto obedece casi a toda la seguridad de la excitación de los centros del hipotálamo, encargados de controlar la temperatura del cuerpo. La exposición de las ratas al frío intenso durante varias semanas incrementa la producción de la hormona, ¿no? De la tiroides, ¿no? Dice aquí hasta un 100% cuando se colocan al frío, ¿no? La hormona tiroides responde, ¿para qué? Para producir calor en el cuerpo. O sea que es algo maravilloso. De hecho, las personas que se trasladan a las regiones árticas presentan un metabolismo, dice basal, de un 15 a un 20% mayor que la persona normal. ¿Por qué? Porque cuando está en frío, el cuerpo la tiroides, que producir calor, ¿no? Para contrarrestar esto. O sea que Dios nos hizo ¿cómo? Perfectos, ¿no? Maravillosamente hemos sido hechos. Así que algunas reacciones emocionales también afectan la producción de la tiroides, por lo que repercuten de forma indirecta en las secreciones hormonales de la tiroides. La excitación y ansiedad, estados que estimulan de forma considerable el sistema nervioso simpático, inducen a la caída aguda de la secreción de la hormona estimulante del tiroides. Debida casi en todos los, estos estados elevan el metabolismo y el calor corporal, ejerciendo así un efecto inverso sobre el centro del control del calor. Tanto estos efectos emocionales como el efecto del frío desaparecen cuando se secciona el tallo de la hipófisis arriba en el cerebro, que muchas veces los médicos lo cortan para que no se comuniquen y no causen estas cosas. Nosotros queremos que se armonice mejor, ¿no? Entonces, vamos a ver nutricionalmente qué le hace daño a la tiroides, ¿no? Yo sé que aquí no va a haber mucha protestadera. Si yo diera este tema en mi país, sí. En el libro Conocimiento Actuales de Nutrición, la 8ª edición, ese libro de la ONU y Organización Panamericana de la Salud, es un libro de investigación. Aquí menciona que la deficiencia de yodo per se es causa, dice, suficiente para el bocio de la tiroides. Eso que la tiroides se pone así, ¿no? Hacia adelante. El investigado con mayor detalle es el de tioglucósido linamarina,
un componente de la mandioca. ¿Conoce la mandioca? Mandioca o yuca o cazaba, ¿no? Así se llama. Uno de los alimentos de mayor consumo en los países en desarrollo. Cuando la mandioca se hidrata de manera insuficiente o se cocina de modo inadecuado, la lina marina es hidrolizada en el intestino para liberar cianuro. Y ese cianuro entonces es tóxico para la glándula tiroides, que se metaboliza a tiosinato e inhibe la captación de la tiroides del yodo. Impide que la tiroides consiga su alimento. Así que otros productos de la dieta también contienen sustancias bocinógenas que hacen daño a la tiroides, como es el mijo o el millet, como es también de consumo habitual la batata y diversos porotos. También tienen que ver con eso, esos son, ¿no? Sí. La batata. Ajá, el sweet potato. Ah, el camote, sí. Aquí menciona que el feto y la deficiencia de yodo y el cretinismo. La deficiencia de yodo en los animales y en los seres humanos se acompaña de una menor fecundidad y un aumento de la mortalidad fetal y perinatal. O sea que el niño puede morir en el útero cuando la tiroides no está funcionando bien, debido a esto. El cretinismo es un término que abarca las formas más graves de la deficiencia de yodo y se caracteriza, la característica fundamental es el retraso mental. Por eso incluimos la tiroides y las otras glándulas del sistema endocrino, porque es bueno que le demos salud, porque también tiene que ver con la mente nuestra. Menciona acá, de hecho, la deficiencia de yodo es la causa más prevalente de retraso mental evitable a nivel mundial, la deficiencia de yodo, ¿no? Porque los suelos de la mayor parte del mundo tienen bajos contenidos de yodo. La prevalencia de la deficiencia de yodo en las regiones montañosas, dice, ha sido señalada con insistencia en la bibliografía, pero algunas de las zonas de mayor, ¿no?, dependencia de esto. Entonces, efecto de la hormona de tiroides, ya para resumir, desciende el colesterol y los triglicéridos. Es bueno tener la tiroides saludable. Eleva la necesidad de las vitaminas. Controla el peso corporal. Aumenta el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco. Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la fuerza del corazón. Aumenta la respiración. Dice que aumenta el movimiento del sistema digestivo. Aumenta la energía muscular. Excita el sistema nervioso central. Aumenta la velocidad de desactivación hepática de las adrenales, ¿no?, llamados los glucocorticoides que tanto mencionamos. Y regula las funciones sexuales, dice, baja la cantidad de hormona, ¿no?, dice, baja de la libido y aumenta la hormona y así produce impotencia. Síntomas y signos del hipotiroidismo: sequedad de la piel, palidez, lentificación del lenguaje. Macroglosia es un aumento del tamaño de la lengua que no cabe en la cavidad bucal, y a veces cuando ellos sacan la lengua usted ve las muelas dibujadas completamente en la lengua. Aumento de peso, ronquera, disminución de la memoria, disminución de los reflejos osteotendinosos cuando le dan, ¿no?, con el martillito acá en la rodilla, en la paleta. Disminución de los reflejos osteotendinosos, hinchazón de las manos, pies y la cara. Constipación intestinal, adelgazamiento, sequedad o caída del cabello, somnolencia o cansancio, trastornos menstruales, nerviosismo, ansiedad, bradicardia, que es una incoordinación del corazón cuando está latiendo, derrame pleural, pericardio y ascitis. Quiere decir que un acúmulo de líquido apretando el corazón. Síntomas y signos del hipertiroidismo, porque estamos hablando del hipotiroidismo. Cuando la tiroides está acelerada, hay nerviosismo, intranquilidad, hay producción excesiva de líquido por los poros, hay hipersensibilidad al calor, palpitaciones, astenia, pérdida de peso, sed, disnea, que es dificultad para respirar, debilidad muscular, hiperorexia, síntomas oculares, caída del cabello, edema de las piernas,
Dice hiperdefecación, sin diarrea, pero va a cada momento al baño porque como la tiroides está acelerada, aumenta el movimiento del intestino, ¿no? Dice que produce también, inclusive, constipación, aumento de peso. Los signos son taquicardia, bocio, que se ponga así grande, aquí el área de la tiroides, piel fina, caliente, roja, temblor, soplo en la región tiroidea. Cuando ponen un estetoscopio acá, entonces oye, shu, shu, ¿no? Eso es el flujo de sangre. Temblor, dice que también signos oculares, fibrilación auricular, o sea, las aurículas empiezan a temblar, o taquicardia, ¿no? Le puede dar auricular. El vaso se pone grande, hay ginecomastia, aunque sea un hombre, ¿no? Aparecen como senos, ¿no? Y hay eritema palmar. Usted le ve las manos y están rojas como si fuera sangre. Yo me pasé ya, hermanos. Hace ratito. ¿A qué hora que tenía que terminar? Pero tiene los 12 minutos que le quitaron. Oh, ¿verdad? Los 12 minutos. Pero ya van como 6, ¿no? Bien, de igual modo, por un exceso de esta hormona de la tiroides, se produce un aumento del catabolismo, delgadez y problemas cardíacos, entre otros. En una carencia produce cretinismo, ¿no? ¿Ha visto la cara de un cretino? Cuando usted tenga tiempo, búsquelo en Google para que usted vea la cara. Entonces usted dice, bueno, ¿está enojado conmigo? ¿Qué le pasa? Eso es el problema de la tiroides, ¿no? Y a veces hay niños que nacen así, como con el problema, y te dice, wow, nació aburrido. Es una carencia y produce cretinismo, caracterización por la detención del crecimiento, deficiencia mental, imposibilidad del desarrollo sexual, piel rugosa, mixedema, u obesidad, fatiga, ¿no? Se fatiga fácil, cansancio, retención de los líquidos, lentitud mental y aumento de peso. Entonces, ¿hablamos del sistema renal o lo dejamos para mañana? ¿Mañana? ¿Qué va ahora, hermano? ¿Sí? Bueno, pues aguántese ahí. Mire. Sistema renal. Bien, estos son nuestros riñones, ¿no? Estuvimos hablando de esa glándula que está arriba del riñón. Estos son los riñones nuestros, ¿no? Así que hay una limpieza renal que se va a hacer para favorecer la salida de tóxicos del cuerpo. Porque parte del sistema linfático drena a través del riñón también y drena a través del intestino también. Estos son los riñones que filtran la sangre y sacan todos los tóxicos por medio de la vejiga hacia afuera, ¿no? Los líquidos corporales, ¿no? Hay bastantes líquidos corporales que se manejan por los riñones. Vamos a ver algo acá. Usted debe de ingerir unos 2.100 mililitros, ¿no? ¿Por qué? Porque en el metabolismo usted gasta 200 mililitros, ¿no? Un total de ingresos que debe ser de 2.300. Pérdidas insensibles por la piel de líquido, 350. Insensible por los pulmones, cuando usted está respirando está gastando líquido también. Cuando usted suda está gastando líquido, cuando usted orina está gastando líquido y el total de pérdida debe ser lo mismo del ingreso, ¿no? Así que aquí se va a tomar mucho jugo de vegetal y se puede tomar mucha agua también. Entonces, el aumento del flujo de linfa o del sistema linfático como un mecanismo de seguridad frente al edema o la inflamación. El riñón favorece esto. Los linfáticos actúan como mecanismo de seguridad frente al edema o inflamación porque el flujo de linfa puede aumentar 10 a 50 veces cuando el líquido comienza a acumularse en los tejidos. Dice que esto permite que los linfáticos transporten grandes cantidades de líquido y proteínas, dice, en respuesta a un aumento de la filtración capilar, ¿no? Dice acá, impidiendo que la presión intersticial aumente y a valores positivos. Se ha calculado que el mecanismo de seguridad del aumento del flujo de linfa es de unos 7 mililitros de mercurio. Quiere decir que la linfa se drena por los riñones. Entonces, formación de la orina por los riñones. Filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal y su control.
Aunque en el capítulo, dice, este capítulo y los siguientes se centrarán sobre todo en el control de la excreción de los riñones, lo que el riñón elimina, es importante saber que los riñones ejercen múltiples funciones, incluidas las siguientes. Una de las funciones de los riñones es excreción de los productos de desechos metabólicos y sustancias químicas extrañas que no son del cuerpo, él elimina por los riñones. La regulación del equilibrio entre lo ingerido y lo que usted suda o elimina del cuerpo por la orina o heces fecales. Regulación del equilibrio del líquido corporal de las concentraciones de electrolitos. Quiere decir que los riñones se encargan de aguantar un poquito de los minerales que se van a perder para que no se pierdan porque lo necesita el cuerpo. Regula la presión arterial de los riñones. Por eso casi siempre un paciente que le dan un medicamento para bajar la presión le dan un diurético, para que entonces aumente, así baja mejor la presión. La regulación del equilibrio ácido básico quiere decir que lo que mencionamos de alcalino y ácido, eso lo equilibra también el riñón. La secreción, metabolismo y excreción de hormonas y la producción de nueva glucosa, eso lo hace también el riñón. Porque el riñón empieza a ver todo lo que está saliendo y manda a producir más, ¿no? Hace un trabajo muy bien en nosotros. Los diferentes tipos de enfermedades en el riñón pueden producir diferentes síntomas. ¿Qué síntomas puede producir una enfermedad renal? Dolor de cabeza frecuente, cansancio, picor en todo el cuerpo, orinar más o menos lo normal y pérdida del apetito son parte de los síntomas del riñón enfermo. También las náuseas y vómitos, hinchazón o insensibilidad de las manos y los pies, problemas de concentración, somnolencia, oscurecimiento de la piel, calambres en todos los músculos también, lo produce una enfermedad renal. Entonces, hermanos, ya me despedí. Ya me despedí por hoy. El hermano vino y dice, sécate el sudor y sigue, ¿no? Ya lo hice. Hermanos, ¿alguna pregunta? El día de mañana me falta solamente una presentación que no será muy larga, durará 4 horas solamente. Mire, que es la desintoxicación, ¿no? Ya. Sí. Este es el curso que mañana vamos a decir cómo se va a hacer, ¿no? Sí. No, no la escuché mucho. ¿Con la fruta? No realmente, tiene que ver con lo que hemos explicado de las grasas, ¿no? Manejadas por el sistema desde el páncreas y el sistema endocrino. Entonces, ¿usted usó las 4 fórmulas? Bien. Comencé hace 3 meses. Estuve 3 meses en el tiempo de frío en la limpieza y tuve que pararla porque al segundo día que me tocaba de puros jugos, sentí que mi cuerpo no me respondía. Estaba haciendo mi jugo y no me respondía la mitad de mi cuerpo. No supe qué estaba pasando y tuve que suspenderla. No pude comunicarme con usted porque decía que solamente si usted tuviera mi teléfono en su agenda podía recibir mi llamada. Así que la suspendí. Ya tiene esto como unos 4 meses o más, creo. Quería seguirla, pero no sé si es saludable. Bien. Y todavía siento que se me duerme un brazo o me quiere pasar lo mismo. Ok. Aunque yo estoy compartiendo esta desintoxicación, a menos que tengan las fórmulas para comenzarla junto con la desintoxicación, no la deben hacer. O sea, yo le pido que nadie intente hacerlo sin el sistema de hierbas. Porque las hierbas ayudan
mejoran la expulsión de tóxicos del cuerpo. Cuando usted está limpiando su casa, usted está removiendo tóxicos de la casa. Y tenemos que tener el drenaje completamente linfático bien, tener el drenaje de los riñones bien, la salida por el intestino bien. O sea, tenemos que tener el sudor también, que es parte de la limpieza linfática. O sea, hay que empezar a hacer todo el proceso junto con el ejercicio, ¿no? Los 8 remedios naturales van incluidos acá. Pero nosotros nos comenzamos hasta que la iglesia no tenía las fórmulas, ¿no?, en la mano. Entonces, cuando tuvieron las fórmulas, todo fue caminando bien, completamente. Porque cuando usted está limpiando el organismo, todos los tóxicos pasan al torrente sanguíneo. Y la gente empieza a sentir síntomas muy variados, ¿no? Y dice, no, pero esto me está yendo peor ahora. Es que no es tan fácil utilizar nuestro cuerpo para sacar tóxicos. Y sí hay sintomatología muy variada. ¿Usted tiene mi teléfono? ¿Usted me escribió por WhatsApp? No, nada más le llamé. Yo uso el WhatsApp porque mucha gente me llama, pero yo casi nunca tengo el teléfono arriba. Cuando estoy acá, cuando estoy en mi oficina, el teléfono tengo hacia abajo, porque si no, no puedo trabajar. Entonces, llamadas yo no tomo, sino que cuando me mandan un mensaje, entonces yo sí respondo el mensaje, no en el momento que me lo están haciendo, porque yo trabajo de las 8 de la mañana a las 5 y 6 de la tarde. Entonces, en ese periodo es muy difícil yo comunicarme con alguien, ¿no? Inclusive muchas veces tiene que comunicarse con la secretaria de mi familia para dejarme saber algo de la familia. En ese punto estoy. ¿Por qué? Porque mi trabajo no consiste en yo ver lo que el paciente tiene, es un poquito más profundo, ¿no? Yo hoy conversaba con el pastor Torres y con otro hermano, no sé si está acá ahora, y le estaba diciendo que no todo es comida y no todo es bebida. Cuando uno tiene un daño emocional o una situación emocional que está pasando, eso complica todo. Todo se complica, ¿no? Y esto es así. Entonces, la sintomatología es muy fuerte, muy variada. Yo le puedo dar, si usted tiene WhatsApp, yo le doy mi WhatsApp cuando salgamos, ¿no? Porque no lo quiero anunciar por acá, después lo que ve en la grabación. Y ya no aguanta más. Ya el telefonito a veces se me apaga solo. Porque es mucho. Mire, hablando aquí con usted, yo estoy recibiendo mensajes. Eso siempre pasa. Entonces, termino con una cantidad y yo digo, bueno, yo voy a contestar lo que pueda hoy y mañana sigo en el orden que sigo. Así que yo le voy a pedir, si lo va a hacer, tiene que esperar que se tenga acá en el campestre, o aquí en las oficinas, se tenga las fórmulas, ¿no?, para hacer la desintoxicación. Entonces, ahí pues entonces hablamos durante ese proceso. Pero creo que los que trabajan acá, que yo estuve hablando con ellos por unas cuantas semanas, tanto Gabriel como Elena, enamorado, ellos estuvieron en mis oficinas de Nueva York y estuvimos ahí hablando y ellos vieron un paciente que entraba y que decía cómo se sentía. Ay, por poco me mata con la limpieza. Digo, bueno, eso es lo que yo quería, pero no se me dio. Pero no fue así, ¿no? Entonces, yo siempre le explico y le entrego a ellos un listado de la sintomatología que pueden sentir y a qué se refiere. Cuando uno empieza a sacar tóxicos, ¿a dónde pasan? La mayoría. A la sangre. Entonces, la sangre llena de tóxicos y basura pasando por el hígado, pasando por el cerebro, antes de ser eliminada. Entonces, es un poquito fuerte. La medicina todavía, o sea, casi todas las comencé excepto esa. Me sugeriría entonces, ya que las tengo, porque... ¿Cuál fue que le hizo falta? Encargué 2 tratamientos y casi termino con todas. Nada más de una, comencé más tarde. Y la otra no la había comenzado. Yo quería seguir hasta empezar todas igual el siguiente tratamiento. Quería preguntarle si eso sería correcto. Bien, yo voy a insistir en que primero se organice bien con las fórmulas todas completamente y inicie el proceso de desintoxicación luego. Eso sería lo mejor. Este curso de desintoxicación en el estado de la Florida cuesta $2,200 semanales internarse en un lugar así. Y las fórmulas se la venden aparte.
Sí, solamente le dan los alimentos. Eso es lo que hacen con las personas. Así que, hermanos, al salir pues le doy mi número de WhatsApp, no el número de la oficina, ¿no? Para que entonces nos pongamos de acuerdo y así estemos bien, ¿no? Sí lo va a hacer. Y además el pastor pues tiene acceso, él sabe más o menos la hora que me llama, después de la novela de las 7. No, él me llama, entonces siempre conversamos y ahí hablamos y también Elena, cada vez que tiene un paciente difícil, pues entonces me hace comentario, Gabriel, entonces ahí le compartimos qué pueden ir haciendo, ¿no? Pero siempre va a haber cosas así que pasen en los procesos de limpieza de la casa. Oremos. Amado Padre, Dios de amor y de misericordia, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ya se aproximan las horas de tu santo sábado. Deseamos, Padre amado, que perdones nuestras ofensas hacia ti, ya sea de pensamiento, de hecho, de mirada, de gesto, Señor. Rogamos, Padre, una limpieza absoluta de nuestras vidas, tanto física como espiritual, Señor. Y deseamos, Padre amado, que repose sobre cada uno de nosotros tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, en el resto de tiempo que queda antes de entrar en tu reposo que nos llamaste, a poder tener el corazón de la forma que tú quieres que lo tengamos. Bendice esta congregación, bendice a cada hermano y ayuda, Señor, a decisiones que ayuden a que en la eternidad se recuerden las maravillas que Dios obró cuando entregamos nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo. Ayúdanos a administrarlo con sabiduría. Permite, Padre, que lo que hemos tratado hasta el momento sea asimilado y que sea aceptado por medio de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Pero bendice a tu pueblo, Padre, y prepáranos a todos, porque sabemos que pronto veremos a Jesús venir en las nubes de los cielos. Gracias, Padre, por los alimentos que se van a brindar en esta hora. Bendice, Padre, los cuerpos nuestros que los recibirán y que recibiendo estos alimentos también tu nombre sea glorificado como tu palabra lo dice. Gracias nuevamente, Padre, por los favores recibidos y por tu presencia y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.